Entonces les contaba que HomeHack es una unidad 100% virtual dentro de MissHack para el traspaso de contenidos. Y hoy a lo que los quería invitar es a Rebelión en el Aula. ¿Por qué Rebelión en el Aula? En realidad este título lo elegimos obviamente por un nombre de un libro muy popular, Rebelión en la Granja, si lo conocen, que está muy de moda. El otro título de Orwell, que es 1984, que muchos lo recomiendan como una lectura casi obligatoria en esta época de cuarentena. Lo interesante de esto justamente es tratar de romper un poco los paradigmas que se tienen sobre la enseñanza y el aprendizaje para conocer nuevos métodos en los cuales nosotros podemos transmitir el conocimiento. La idea acá es ofrecer de manera disruptiva algunas herramientas que van a ir conociendo a lo largo de esta jornada y algunos conceptos teóricos y los vamos a llevar a la práctica. Esto va a ser bastante dinámico. La idea es que no solamente nos sentemos a ver una PPT y a escuchar mi voz, vamos a hacer algunas interacciones, así que atentos ahí. Si es que hay alguien que quiera en algún momento prender el micrófono, lo puede hacer. Lo que les pido siempre es tratar de mantener un orden, hay bastante gente, entonces tratemos de mantener esta dinámica para llevarlo de la mejor manera, ¿sí? Bien, el primer concepto acá que vamos a trabajar es sobre los tres cerebros, ¿sí? Los tres cerebros tienen que ver con el aspecto emocional y racional, y después tenemos un espectro del cerebro que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Ya vamos a entrar en eso, vamos a trabajar también sobre lo que es la atención ejecutiva, que es una teoría de Michael Posner. Y después vamos a entrar en temas de neuroplasticidad, que obviamente ya deben haber escuchado sobre lo que es las neurociencias, ¿no? En neuroplasticidad y neuroeducación vamos a trabajar sobre esos dos conceptos que tienen que ver con la neurociencia aplicado a la educación. Muy popular en estos días lo que es el neuromarketing, pero para establecer solamente vamos a hacer un breve, digamos, un repaso de lo que es la neurociencia y qué consiste con la neuroplasticidad, para entrar directamente en lo que es neuroeducación. Después vamos a entrar en técnicas de atención, vamos a entrar en las redes atencionales, algunos estímulos, la teoría del flow de Mikhail Csikszentmihalyi. Después vamos a hablar sobre una estructura de lo que puede ser una clase o un programa o una planificación, técnicas de motivación, los desafíos a los que nos enfrentamos y algo muy importante siempre es el feedback o feed forward en este caso. Entonces, para comenzar, vamos a intentar comprender cómo y qué es lo que realmente pasa en nuestro cerebro a la hora que aprendemos, ¿no? No sé, hay veces de que nos ponemos a pensar, no, uno aprende casi por osmosis, pero en realidad el cerebro lo que hace es ir adaptando también eh, digamos, los estímulos externos, lo que va pasando en nuestro entorno, y nuestra experiencia nos permite incorporar estas nuevas experiencias de una manera tal que sea óptima y pueda ser reutilizado este nuevo conocimiento. De manera que las experiencias pasadas van a ir formándonos, en tanto en criterio como en acciones, para lo que a nosotros nos pueda servir, ¿sí? Lo que pasa en nuestro cerebro, a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, es que las neuronas no activan de manera independiente. Las neuronas tienen una red de neurotransmisores, como bien digo, y estos están interconectados en grupos neuronales. ¿Qué significa esto? De que el grupo neuronal que se activa tras cierta experiencia puede ser reactivado cuando el cerebro entiende que va a vivir una experiencia similar. Un claro ejemplo de eso, por ejemplo, es cuando nos enfrentamos a una experiencia positiva, como por ejemplo puede ser incluso desenvolver un chocolate. Nuestro cerebro ya sabe cómo nosotros podemos reaccionar frente a este estímulo que probablemente nos guste, supongamos que a todos nos gusta el chocolate, entonces el cerebro ya sabe cómo tiene que reaccionar. Y ahí hay una serie de emociones asociadas, como por ejemplo, sabemos qué chocolate nos gusta más que otro, sabemos el momento en que vamos a abrir, podemos tomar una decisión sobre cuánto vamos a comer, en función de cuánto realmente queremos estimular a nuestro cuerpo
y ser parte de esta experiencia. En este caso, con el chocolate, tenemos como dos etapas, ¿no? La primera es tener el chocolate en la mano y abrirlo, ¿no? Entonces hay una serie de estímulos visuales y auditivos, y ya vamos a entrar un poco en eso, que nos permiten realmente comprender cómo esta experiencia pasada, pero nueva a la vez, nos podemos relacionar con ella. Es decir, abrimos el chocolate y ya sabemos cómo nos vamos a enfrentar a este estímulo, pero al momento de probarlo, se generan otro tipo de experiencias en tiempo real. Y ese tiempo real es muy importante establecerlo, pues digamos que es todo el tiempo. Nosotros somos como una gran antena de neurotransmisores. Cada uno de nosotros somos una gran antena, y en ese caso de gran antena, lo que pasa es que nos vamos justamente interconectando todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo nosotros estamos experimentando. Entonces, como antenas, nosotros estamos todo el tiempo comunicando y estamos todo el tiempo y en tiempo real incorporando nuevas comunicaciones. Me dicen de que se está escuchando un poco mal. Dame un segundito. No, se escucha bien. Puede ser, Gonzalo, que esté un poco entrecortado. Escuchamos bien. Lo que les contaba entonces es que nosotros como grandes antenas estamos todo el tiempo interconectados. Y esto no solamente con nuestro entorno, sino con todas las personas que pasan en el día a día, ¿no? Desde el momento en que nos levantamos, nuestra pareja, familia, nuestros primeros contactos en la calle, si vamos al trabajo, o a la escuela, o a la universidad, no importa, todas las personas que componen ese día a día, que por lo general en una ocasión normal, nosotros interactuamos con alrededor de 200 personas por día, ¿no? Que tienen que ver con las personas que incluso no les prestamos atención, pero las situaciones que nosotros sí les prestamos sí les prestamos atención, con las que interactuamos, tienen más posibilidades de formar y despertar a ese grupo neuronal para que el cerebro nos diga, esta experiencia ya la conocemos, y por ende interactuamos de tal y tal manera frente a otros estímulos. Lo mismo pasa en el proceso de aprendizaje. Vamos a retraernos a cuando éramos bebés, y los primeros aprendizajes obviamente tenían que ver con la posibilidad de pedir algún tipo de cosa. Y ahí es cuando comienza el cerebro reptiliano a activar como un ente, digamos, de supervivencia, ¿no? Decíamos que el cerebro tiene como tres áreas. Tenemos por un lado el cerebro emocional, el límbico; por otro lado el cortical, ¿sí? O el neurocórtex, que es el racional, lo que permite, digamos, todo el conocimiento cognitivo; y por otro lado tenemos el reptiliano, que es el que nos permite la supervivencia. Entonces decíamos, un bebé, por ejemplo, las primeras señales de comunicación las transmite a través de diferentes cosas, que son pequeños sonidos que los transmite por lo general en llanto, quizás cuando tiene hambre, porque su primer instinto de supervivencia es comer. No es de que tenga hambre, sino que su cuerpo le avisa al cerebro de que tiene que alimentarse, y esto es, necesito comer. Y eso genera un nodo comunicativo, por ejemplo, con la madre, donde incluso la madre aprende. No es que el niño aprende a decirle a la madre, sino que la madre interpreta, ¿sí?, que cierto llanto en ciertas horas establecidas, etcétera, porque es cierto que el cuerpo tiene como un reloj biológico, es decir, la madre interpreta que ese llanto quiere decir tengo hambre, tengo sueño, tengo lo que sea, esa demanda de supervivencia del bebé. Por otro lado, el bebé va aprendiendo en función de los estímulos auditivos en primera instancia que se le disponen, pues el niño lo único que tiene es la capacidad de ver y de oír. Entonces hay una transmisión fonológica y auditiva para que el niño pueda interpretar los diferentes estímulos que hay en su entorno, para que pueda ordenarlos de tal manera de poder comunicarlo de la manera correcta en función del idioma y el lenguaje que comprende el entorno, ¿sí? Es por eso que el cerebro del niño es más moldeable, y su capacidad de aprender diferentes idiomas, por ejemplo, cuando están en una edad temprana, se debe justamente a esto.
la cantidad de estímulos, el niño es más posible, imagínense que sea como un lienzo en blanco. A medida de que se le van aportando ciertos estímulos, el niño los va incorporando de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, a nivel, digamos, es el reconocimiento. ¿Quiénes son las personas que satisfacen sus necesidades de supervivencia, como comer, como dormir, como salir, como ir al baño, como cambiarse, etc.? Entonces, esas primeras etapas las va reflejando de tal manera que el niño aprenda a comunicarlo de manera verbal, ¿sí? O sea, toda la interpretación fonológica la va incorporando hasta que el niño empieza a hacer sus primeras palabras para poder comunicar en el lenguaje que el entorno establece. Entonces, por lo general, las primeras palabras tienen que ver con el llamado a quienes pueda satisfacer sus necesidades biológicas, ¿no? Mamá, papá, ¿sí? Y en función de eso va armando una estructura verbal para que se pueda comunicar, y eso se transmite en el idioma, ¿no? O sea, el lenguaje siempre estuvo, está el lenguaje corporal, está el lenguaje facial, pero a medida que el niño va entendiendo que hay ciertas palabras que son ciertas cosas, como por ejemplo su nombre, o los nombres de las personas que pueden satisfacer sus necesidades biológicas. Entonces, bien, siguiendo con esta idea, digamos, este cerebro triuno, ¿no?, que habíamos dicho, emocional, reptiliano y racional, se va componiendo en función de que el niño pueda expresarlo. Pero a medida que el niño va, digamos, incorporando, adoptando nuevos formatos y pueda salir, por ejemplo, a la calle, va estableciendo como un nuevo principio, una nueva base de conocimientos que le permiten ya esas experiencias pasadas incorporarlas en su propio conocimiento. Es decir, reconocer, por ejemplo, que nombres de personas, ¿no? O sea, caras y nombres, sonidos, y a medida de eso va construyendo su propio lenguaje e idioma. Una vez eso, está el proceso que es casi milagroso de, por ejemplo, enseñarle a leer, que es que el niño pueda reconocer símbolos, ¿sí?, en este caso letras, y adjudicarle un sonido, ¿no? Las letras son eso, es un símbolo y un sonido. Y eso le permite al niño conocer nuevas palabras y obviamente el proceso de lectura y escritura eventualmente. Entonces siempre yo me pongo a pensar cuántos de nosotros somos capaces, por ejemplo, de recordar nuestra experiencia de aprendizaje cuando aprendimos a leer, ¿sí? Yo no recuerdo cuál fue la primera palabra que leí, pero sí recuerdo la primera letra y me acuerdo la situación, ¿sí? Donde yo, para mí, el número 0 escrito y la letra O eran lo mismo. Entonces no entendía cómo de repente en un diario en Chile, por ejemplo, que se llamaba El Mercurio, yo leía El Mercurio y tenía las letras O, que para mí me sonaban como una O, pero yo las leía como ceros. No entendía esa mezcla, ¿no? Pero después fuimos pensando y después fuimos interpretando y creo que hay ciertas diferencias y las puedo entender como tal dentro de un contexto particular, ¿no? Entonces la capacidad de discernir cuando ciertos sonidos y ciertos símbolos pertenecen a qué grupo de simbologías y de lenguajes nos permite a nosotros establecer otro medio de comunicación y otro aprendizaje. ¿Para qué? Para el futuro, ¿sí? Entonces esto quiere decir de que el cerebro se va a ir activando en función de ciertos estímulos, incluso si nunca nos enfrentamos a esa experiencia. Y lo importante de este aprendizaje, hay que tener en cuenta de que nosotros somos un resultado de una serie de experiencias, por tanto, no frente a un estímulo, frente a una experiencia idéntica, no nos vamos a comportar igual que otra persona, aunque sea nuestro gemelo del mismo cigoto, ¿sí? Cada uno tiene su base de experiencia, entonces lo que para unos puede ser una experiencia traumática, por ejemplo, para otros puede ser una experiencia de aprendizaje, y va a depender del conjunto de experiencias y cómo nosotros nos queramos enfrentar a futuras experiencias similares, es como la absorbemos. Es decir, por ejemplo, un caso medio fatalista, pero enfrentarse a un accidente automovilístico, a unas personas los va a traumar, y a otras personas simplemente los va a reeducar en función de cómo próximamente tienen que conducir, por ejemplo.
¿no? Entonces es así como hay diferentes tipos de experiencias que nuestro cerebro es capaz de interpretarlas y incorporarlas en nuestro conocimiento de diferentes maneras. Porque realmente lo que tenemos es que hay atención y conductismo. Y ahora vamos a entrar directamente en una teoría de Michael Posner, ¿sí? Que tiene que ver con el aprendizaje fonológico y visual, que lo veníamos hablando, ¿no? Acá el caso, por ejemplo, es en la Segunda Guerra Mundial, había un trabajo sobre lo que es la atención de algunos soldados en trabajos muy largos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros somos capaces de sostener un grado de atención frente a una situación? El experimento en realidad tenía que ver con un grupo de soldados de centinelas, ¿no? Que su rol era observar un punto, ¿no? Durante mucho tiempo. Y después le preguntaban qué vieron. Y como no habían muchos cambios en ese periodo de tiempo, los soldados decían nada nuevo. Pero después se dieron cuenta que se hacían guardias más cortas, había una serie de datos mucho más relevantes, que tenían que ver incluso con naturaleza, incluso con cosas que no tenían mucho que ver con la seguridad propiamente tal, pero sí les permitía tener un detalle, por ejemplo, de cómo había cambiado el piso. Porque en tiempos más cortos al soldado le pedían de que diera toda la información que veía en ese lapso de periodo corto, y como era un periodo corto, los soldados generaban una serie de información mucho más contundente sobre la situación. Entonces, eso comparado con la siguiente situación, con la siguiente guardia, por así decirlo, les brindaba una diferencia en cuanto a la apreciación sobre la misma situación, a diferencia de cuando tenían horas más prolongadas. Esto en realidad tiene que ver con cómo nosotros conducimos y cómo nosotros orientamos también la capacidad de atención de las personas, y esto llevó a Posner a pensar de que hay un tiempo en cuanto nosotros podemos sostener la atención frente al mismo estímulo. Es por eso, por ejemplo, que en diferentes países las horas de atención o las horas liceales duran de diferente manera, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, que el bloque dura 1 hora y media, hay otros que dura 1 hora y cuarto, y existe la teoría, ¿sí? Todavía, todo esto es teorías, ¿no? O sea, nosotros podemos, obviamente esto también va a depender de cuántas personas, hay algunos que somos muy malos sentándonos a escribir, hay otros que somos muy malos sentándonos a escuchar un webinar, y hay otros que simplemente tenemos facilidades para sostener la atención durante tiempos más prolongados. Hay una teoría que es la teoría Pomodoro, ¿sí? Que habla del 15-5, por ejemplo, ¿sí? O del 25-5 en algunos casos. La teoría esta, en realidad lo que nos invita es que a acortar los tiempos, independiente de que aproximadamente entre 45 y 60 minutos nuestro cerebro sea capaz de retener la concentración, la atención en un mismo evento, pero la técnica Pomodoro lo que nos invita es, por ejemplo, si estamos estudiando, hacer 25 minutos de esfuerzo cerebral para concentrarnos e incorporar el nuevo conocimiento y obligarnos a tomar 5 minutos de descanso para desestimular el cerebro. Esos 5 minutos al cerebro le permite, además de relajarse, tener otro tipo de estímulos visuales, por lo general, auditivos y experimentales, de manera que el cerebro en ese periodo incorpore lo aprendido en los últimos 20 minutos aproximados, ¿no? 15-25, de manera de trabajar sobre la plasticidad neuronal. ¿Sí? Es esforzar al máximo entonces las neuronas durante un periodo corto y luego establecer un periodo de descanso neuronal para incorporar este nuevo conocimiento. De manera tal que entramos ahora a lo que sería el sistema ejecutivo, ¿no? La atención ejecutiva, que tiene que ver con la regulación de sistemas. ¿A qué vamos con eso? Habíamos hablado de que existía, digamos, el sistema fonológico y auditivo, que es por el cual nosotros incorporamos nuestras experiencias, y está el sistema de atención ejecutiva, que funciona como un regulador de estos sistemas. A esto hay que tener en cuenta de que hay una serie de estímulos externos, de que no tienen que ver, que no necesariamente son fonológicos o auditivos, ni visuales digo,
sino que tiene que ver justamente con cómo nosotros incorporamos estas nuevas experiencias. Anteriormente, por ejemplo, mencionamos el tema de un accidente, ¿no? Esa situación, y no necesariamente seamos tan fatalistas, ¿no? O sea, también podemos conmemorar, por ejemplo, situaciones más felices, como nuestro primer beso, o la primera vez de que nos sentimos realmente estimulados cuando pudimos leer, ¿no? Entonces son diferentes estímulos, positivos o negativos, que actúan dentro de nuestro cerebro y que nos van permitiendo construir un bloque, una experiencia nueva para saber cómo incorporamos este nuevo conocimiento. Estos nuevos estímulos, en realidad, y acá trabaja directamente el área emocional, ¿no? Cómo nosotros, o sea, cómo las emociones afectan, ¿sí? O inciden, para que no suene negativo, cómo inciden estas experiencias, estas emociones, en lo que es la memoria, ¿sí? Y acá siempre es bueno recordar que hay diferentes tipos de memoria. No sé si ustedes tienen la experiencia, por ejemplo, de algún tipo de olores, ¿no? Y decir, por ejemplo, me recuerda a los almuerzos en la casa de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos de que no es solamente la memoria, no está construida solamente en función de lo visual o de lo auditivo. Entra una serie de sentidos que permiten que la memoria se active, y activar al cerebro, realmente estimular al cerebro para ayudarlo a incorporar nuevos conocimientos. Y esto se debe a que nosotros somos una red de neuronas, y esto es el tema de la psicoplasticidad, ¿no? Que es cómo las neuronas y los grupos neuronales y los neurotransmisores se adaptan y se estimulan a medida que hay nuevos estímulos y nuevas experiencias, vamos nosotros interactuando con estos estímulos y experiencias. Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentamos frente a diferentes experiencias, y no tiene por qué ser una experiencia muy significativa, ¿sí? Pero son las experiencias significativas las que realmente nosotros retenemos, porque hay una emoción de por medio. No nos olvidemos que nuestro principio de supervivencia siempre va a tener eso, que se transforma con el correr del tiempo a nivel que nosotros podamos aprender qué es lo que nos hace bien a nivel de supervivencia. Nosotros lo incorporamos como algo que nos es bueno, que nuestro cerebro entiende como algo que nos es bueno para nosotros, y a medida que nosotros vamos creciendo, le ponemos diferentes tipos de catálogos, ¿no? Es bueno porque nos permite, por ejemplo, tomar una decisión en el trabajo, es bueno para nosotros porque entendemos que esta es la mejor solución para lo que nosotros pretendemos, para ese nuevo escenario, para esa nueva experiencia. Entonces nos mantenemos en constante contacto con estas experiencias a medida que nosotros las podemos incorporar y hacerlas propias, ¿no? Entonces, tenemos que la incorporación de todas estas nuevas experiencias nos puedan ser útiles para experiencias futuras, incluso si no las hemos vivido, ¿no? Tenemos entonces que todos estos estímulos nos permiten a nosotros, digamos, entenderlo en dos áreas. Y el desafío sería organizar todos estos módulos para obtener el máximo beneficio. Y en el caso de nosotros como docentes, como educadores, ¿cómo podemos nosotros obtener el máximo de beneficio de los estudiantes? Entonces la pregunta tendría que ser, ¿de qué manera nosotros podemos estimular a nuestros estudiantes? Pero para conocer de qué manera tenemos que entender de que cada estudiante es un mundo, es un universo, y por tal hay diferentes formas de motivarlos y hay diferentes formas de estimular sus cerebros que ya de por sí son diferentes, ¿no? Entonces tenemos el clásico profesor, ¿no? Imagínense un aula llena de chicos y en ese momento los niños están ahí y el profesor les dice, ¿me prestan atención? ¿Sí? Esa red atencional de alerta, ¿sí? Al niño no le es nada nuevo porque no lo están desafiando. Es una pregunta de sí o no. ¿Me prestan atención? Supongamos que la respuesta sea no, no te la presto, ¿sí? Entonces todo lo que yo tenga para decirles, independiente de la importancia del contenido que yo les estoy transmitiendo, no lo van a contemplar. Por otro lado, supongamos la posibilidad de que el chico diga, sí, te presto la atención, pero te la va a pedir de vuelta, ¿no? O sea, te lo presto, me la devolvés. Porque el niño también necesita atención y necesita diferentes estímulos. Entonces acá nos vamos a concentrar en el factor sorpresa,
¿sí? En el cuidado. ¿De qué manera? Todo lo que yo les vaya a decir es relevante, todo lo que yo vaya a decir tiene un factor sorpresa. Entonces, en este caso, lo que tenemos acá es un pequeño, digamos, ida y vuelta con lo que son diferentes estímulos, donde de acá yo me cuelgo un poco del juego, la magia, el humor y el arte. En este caso, y ahora les pido un segundito que todos presten atención, y me miren un segundo, ahora sí, aparezco, ¿me ven? ¿Nos vemos? Le voy a pedir un voluntario o voluntaria que prenda su micrófono, por favor. El primero que lo encienda va a ser mi voluntario o voluntaria. Para que haya más entusiasmos. ¿A alguien le gusta la magia? Al primero que le gusta la magia, que se atreva a prender su micrófono. Da uno, tranquilos, tranquilos. A mí me gusta. Pero con las caras me dice, ¿qué va a ser Dror? Tengo un mazo de cartas, nada más. Es un mazo de cartas común, ¿sí? Están todas las cartas acá, es un mazo... A ver, mamá. Perfecto. ¿Quién dijo yo? Yo. Perfecto. Jimena, ¿cómo estás? Bien, tenés fans acá. Sin Ah, magia perfecto, perfecto. Vamos a hacer un pequeño truco de magia. ¿Me ven bien? ¿Ven la cámara? Sí. Sí. ¿Cómo se llaman tus hijos, Jimena? Agus y Benja. Agus y Benja. ¿Quién quiere jugar, Agus o Benja? Elegí vos, Agus. Agus, ¿elegí vos? ¿Te gusta la magia, Agus? Perfecto. Entonces, vamos a hacer algo. ¿Ven ahí? ¿Ven el mazo? Sí. Lo que vamos a hacer entonces, Agus, dime cuándo quieras que pare. ¿Sí? Sí. Ta. ¿Acá? Sí. Seguro. Acá, donde tengo el dedo. Perfecto. Sí. Te voy a pedir entonces, ¿ven toda la carta? ¿La ven ahí? Sí. Perfecto. ¿Te la vas a acordar? ¿Se la acuerdan todos? Yo no estoy mirando. Cierro. Sí, nos acordamos. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Se acuerdan de esa carta? Cierro, saco. ¿Ah? Tenganla presente esa carta. Es importante para lo que viene. Muy importante para lo que viene. ¿Sí? Porque nosotros estábamos hablando ahí, así como la magia y el juego, en realidad, ¿a qué juega digamos, ustedes, ¿no? El espectador de un truco de magia? ¿A qué juega? Si tuvieran que decir. Adivinar. Adivinar, ¿no? O sea, lo primero es cómo hizo lo que hizo, ¿sí? Por otro lado, hay como un juego de siempre, si el mago se equivoca, genial, ¿sí? Me encanta ver al mago equivocarse. Pero si adivinó y me hizo el truco, bueno, genial. Después, yo como espectador, tengo un poco que tratar de entender qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces, acá viene la parte singular, ¿no? Vamos a volver un segundito, porque yo le contaba, esto tiene que ver un poco con lo que son las emociones, y en realidad, ¡wow! ¿Era esa la carta Agus? ¿Era esa la carta? Agus, ¿me escuchas? Sí. ¿Era esa? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este efecto wow que les acabo de mostrar? Así como la magia y el juego tienen una serie de condiciones en realidad que a nosotros, también como docentes, nos permite captar un poco la atención. Porque en realidad todo esto, más allá de cómo hice el truco, como nos decía Jimena, esto en realidad tiene una ciencia, llamémoslo así, ¿no? Así como en el humor es timing más acontecimiento, ¿no? O sea, yo no puedo hacer humor, o sería muy, muy negro, por ejemplo, hacer humor, no sé, no me imagino el 12 de septiembre del 2001
en Estados Unidos haciendo humor sobre la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Porque era un drama. Hoy en día, aunque siga siendo humor negro, existen chistes sobre eso, ¿no? Entonces, y yendo hacia el humor blanco, por así decirlo, hay un momento donde el humorista en el escenario tiene que dar con ese clavo, ¿no? O sea, tirar el chiste en el momento preciso, ¿no? Tomar un acontecimiento de la actualidad y traerlo a flote y dar en el clavo. ¿Qué es lo que lo hizo gracioso? ¿No? En la magia, ¿sí? Está la expectativa, como bien decíamos, ¿no? Se va a equivocar, no se va a equivocar, el desafío de yo lo puedo hacer, no lo puedo hacer, ¿es posible que yo lo pueda aprender? Por supuesto que sí. Y el juego tiene lo mismo, ¿no? Es la habilidad más la motivación que tengo yo para realizar eso, ¿no? Pensemos en cualquier juego, porque hay un punto de la motivación que realmente esto, digamos, tiene dos caras, ¿no? Por un lado, y volvemos un poco a hablar sobre los dos cerebros, sobre los tres cerebros, disculpen, tenemos las dos áreas, ¿no? El área ejecutiva, ¿sí? Que es el aprender a aprender, que es los movimientos musculares, todo lo que a nosotros nos invita a pensar un poco cómo vamos a actuar, y por otro lado está la emocional, la reactiva, la límbica, que tiene que ver con los placeres, con los riesgos, ¿sí? De igual medida, todo lo que nos es bueno o todo lo que nos es malo, en otro tipo de experiencia puede ser todo lo contrario. ¿Cómo nosotros podemos discernir entre lo que es bueno y malo si no es a través de experiencias pasadas? Entonces, cuando nos enfrentamos frente a experiencias que no conocemos, ¿sí? Frente a la sorpresa, por ejemplo, es que el cerebro se estimula. Y es una realidad que nosotros tenemos un tiempo corto para estimular al cerebro y tenemos que estimularlo, porque la atención de nuestros alumnos y la de nosotros, y acá disculpen la palabra, esto se lo robé a un educador español, que dicho sea de paso, el día de ayer no solamente me aceptó en LinkedIn, sino que me habló por LinkedIn, que nunca me había pasado con una persona que yo siga, me hable, así como un fan, y él me dijo, la atención aguanta lo que aguanta el culo, ¿sí? Disculpen la expresión. Dice, claro, ¿cuánto tiempo podemos tener a nuestros estudiantes haciendo exactamente la misma tarea? ¿Sí? Dice, solamente hasta que se aburran, solamente hasta que se cansen, hasta que tengan que ir al baño, hasta que tengan otro elemento distractor. Entonces, esto tiene como una curva de aprendizaje, ¿sí? El tiempo, de izquierda a derecha en este caso, imaginemos que es un lapso de tiempo prolongado, donde la emoción, el punto de arriba que está señalado en este triángulo, tiene que ver con ese momento peak, ¿sí? Yo siempre pongo, y digo, piensen en cualquier juego, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el fútbol. El fútbol, menos mal, dura 45 minutos por lado, y agregado, y el tiempo extra y penales, pero siempre te va agregando un poco más de emoción, ¿no? Si se terminaron los 45 minutos, está. Pero se terminan los 45 y te agregamos unos minutos. Para que lo vayas disfrutando y le metan hasta full. Por otro lado, y es verdad, cuando el partido es muy apretado o el resultado es muy decisor, por ejemplo en una final, es posible que te den más minutos si el partido está apretado, ¿no? Para ver qué equipo mete acelerador a full, para darle incluso más emoción, y en la percepción tanto de los participantes como de los espectadores, contempla la emoción. Imagínense que el partido vaya 8-0. ¿Cuál sería la intención de agregarle más minutos? No tiene ninguna intención porque no es emocionante. A lo más va a haber un 9-0, a lo más va a haber un 8-1. ¿Sí? Entonces, en este caso, el factor tiempo juega un rol importante, y lo importante acá es cortarlo en el tiempo perfecto, no cuando empiece a decaer, no después del momento peak, no cuando la emoción y la motivación de los participantes empieza a decaer, sino que saber cortarla en el momento en que justamente están con esta emoción, ¿no? De otra manera, de otra manera, y esta es la teoría que yo les mencionaba de Mihaly Csikszentmihalyi, ¿sí? Disculpen la pronunciación de su apellido, que es un apellido bastante complicado, un poquito más complicado que el mío, que habla de la teoría del flow. La teoría del flow tiene que ver justamente con mantener motivado
a los participantes de cualquier tarea, sean estudiantes o trabajadores o en la familia, no importa, esto tiene que ver con un tema neurosensorial de alguna manera, donde dice que a medida que la habilidad de la persona aumenta y la dificultad es baja, por ejemplo, va a estar fuera del área de flow. Lo mismo pasa cuando la habilidad de esa persona para el reto, digamos, cuando la habilidad es muy baja para un reto muy alto, esa persona va a estar fuera del área de flow porque no lo va a saber hacer. Entonces la intención es mantenerlos dentro del área de flow, ¿sí? Ofreciéndole cada vez un reto acorde a sus habilidades, de manera que esto sea una retroalimentación. La persona sea capaz de, a través del desafío, aprender y mejorar y aumentar sus habilidades, y a medida que esta persona mejore en habilidades, poder ofrecer un desafío o un reto más complejo, ¿no? Hay otro educador, ¿sí? También un neurocientífico, que dice: no hay aprendizaje sin emoción. Y esto tiene que ver realmente justamente con esto, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que nuestros estudiantes puedan aprender, pero realmente la transmisión de conocimiento no se lleva a cabo si no lo pueden incorporar en su memoria de una manera en que les sea relevante para esa persona. Y la única forma de despertar esto es a través de la emoción, donde esa persona pueda generar algún tipo de empatía con esta nueva experiencia, con este nuevo aprendizaje, y pueda llevarlo a cabo, incorporarlo dentro de su sistema para que les sea útil esa utilización, ¿no? Imagínense que somos una cajonera donde tenemos diferentes tipos de aprendizaje, experiencias y emociones, y la activamos cada vez que sea necesario para responder ciertas cosas, ¿sí? Ahí viene la capacidad de nosotros de poder relacionar justamente un conocimiento y una experiencia para que en el momento en que a nosotros nos pregunten sobre eso, nosotros podamos seguir, digamos, esa idea e incorporarla en futuras lecciones. Por otro lado, acá yo les decía que íbamos a hablar sobre una estructura que nos sea útil también a corto, mediano y largo plazo. Esta estructura en realidad tiene que ver con un modelo que aquellos que me vienen siguiendo ya la han escuchado, que tiene que ver con el modelo RESET, ¿sí? Que es así. Primero, generar un rompehielo. Este rompehielo lo que nos permite a nosotros es presentarnos, ¿no? Imagínense que ustedes están presentándose por primer día a una clase o a un empleo, o simplemente están presentando una nueva clase, ¿no? No es un nuevo curso, sino que es una nueva clase, una nueva experiencia, y nosotros necesitamos cortar ese hielo, ese aire denso que pueda haber. Entonces un rompehielo, que puede ser diferentes cosas, puede ser un juego, puede ser lo que sea, ¿no? Y eso pone a jugar a la gente. Entonces, cuando ya lo van preparando, ellos no saben realmente con qué se iban a topar. Pensaron que iba a venir una clase normal y de repente se llevan una gran sorpresa que de repente están jugando. Ese juego lo que hace es sacarlos un poco de foco, ¿sí? Lo que mencionábamos antes sobre las disonancias cognitivas, ¿no? De repente estamos en otro estado. Yo esperaba ir a una clase común, normal, tradicional, y de repente estoy en otra situación. Eso ya capta mi atención. Cuando ya tengo la atención, voy, digamos, desafiando para las nuevas asociaciones. En este caso, mi sugerencia es siempre utilizar dos tipos de motivadores. ¿Por qué dos tipos de motivadores? Primero, para que después, en el momento del desarrollo y de la reflexión, nosotros podamos preguntar si es que hay, por ejemplo, una metáfora asociada a estos motivadores, cuáles fueron las similitudes que encontraron entre uno y otro para, digamos, ayudarlos a dinamizar ese proceso de relacionamiento y sean capaces de unir un conocimiento, una experiencia, una idea con un pensamiento propio. Entonces la idea de tener dos motivadores, a veces se usan tres, es justamente tener como dos focos. De paso, también la posibilidad de que los chicos puedan, digamos, tener otro tipo de estímulo, ¿no? O sea, si un motivador va a ser pasivo y el otro activo, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay chicos de que los estimulan más los estímulos, valga la redundancia, pasivos, y a otros los activos, ¿no? Y viceversa.
Después un trigger, que tiene que ser el golpe, ¿no? La magia, ¿no? Te voy a hacer una magia, te la voy a adivinar. Después, en el desarrollo, pensémosla, ¿cómo fue que hicimos esta magia? Intenten hacerlo, pónganlo en práctica, ¿sí? ¿Quieren saberlo? Háganlo, inténtenlo, traten de hacerlo. Y por último tenemos el espacio de reflexión, que es importantísimo. La reflexión tiene que ser una pregunta abierta y cerrada a la vez. Si nosotros la hacemos lo suficientemente abierta, nos puede llevar a que nos desviemos del tema, y por último, si es cerrada, va a incentivar una respuesta de sí y no, ¿no? Es como que yo al final de este webinar les diga, ¿les gustó? Hay dos posibilidades, o no te gustó o sí te gustó. Pero si les pregunto qué se llevan o qué les gustaría para la próxima, la respuesta entonces queda un poco más abierta. Les invito a ustedes a la reflexión. Es otro tipo de pregunta, ¿sí? Entonces acá lo que es importante es establecer este momento de feedback como un momento donde el docente aprenda justamente y les pueda preguntar qué es lo que se llevan, qué es lo que les gustó, por ejemplo, de esta clase, para saber qué cosas puede repetir en un siguiente evento, y por otro lado, que no repetir, ¿no? Acá lo interesante también es interesante el concepto de feedback, porque tiene que ver con la retroalimentación, pero acá hay una teoría también que nos invita al feed forward, ¿sí? El feed forward tiene que ver con no solamente qué se llevan de esta clase, sino qué quieren para la próxima. Entonces eso estimula también la creatividad y desafía al educador a proponer algo en función de los gustos e intereses de sus propios alumnos, ¿no? Trayendo algo mucho más enriquecedor. Por último, y para ir cerrando, hay cosas que siempre hay que tener presentes en las clases, ¿no? Que son qué tipo de cosas despiertan e incentivan al cerebro, ¿no? El desafío, la interacción, muchas veces la cooperación estimula, ¿no? O sea, hacer trabajos grupales donde los chicos se puedan ver desafiados, pero donde puedan realmente aportar desde sus habilidades y conocimientos al desafío es importante, así como despertar la curiosidad, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de secuestrar, esa es la palabra que usa Chema Lázaro, de secuestrar la atención de los chicos, lo importante acá es tratar de hacerlo a través de la curiosidad. Cuando logramos despertar la curiosidad, logramos despertar también la motivación de aprender, que a la larga, justamente esas ganas de aprender algo nuevo, es lo que a nosotros nos va a mantener vigentes y va a permitir que la transición de conocimiento sea más fluida, ¿no? Mismo que la integración, integrarlos en las actividades, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, y esto lo recalco. La importancia dentro de las diferentes herramientas que vimos, ¿no? Como el juego, la magia y otras cosas, hacer al alumno hacerlo protagonista. No somos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados, o mal acostumbrados quizás, a ese formato franco-prusiano, donde tenemos el aula cuadrada con un pizarrón atrás, todos los estudiantes mirando a mí adelante como si yo fuera una big rockstar, pero realmente los protagonistas son ellos. Cuando nosotros los hacemos a ellos parte vívida de su propio aprendizaje y los incluimos, es que ellos van a experimentar esto de otra manera, porque si son ellos los protagonistas, imagínense esto como una historia, ¿no? Donde ellos son el héroe. Ellos tienen que venir con ese elixir, ellos son los que tienen que sentir que son los protagonistas y cómo van a resolver sus aventuras, ¿no? Y por último, la animación tiene que ver también con cómo nosotros somos capaces de mantener, digamos, dinámica esta actividad, ¿sí? Por último, para cerrar, una frase de Michael Posner que dice: la motivación es esencial para el aprendizaje, dentro de lo que vimos, y nada, recordemos siempre tener en el centro a nuestros estudiantes, que sean ellos los protagonistas, que no se nos escapen, que no se nos vayan a otros lugares. Y por último, tenemos esto que tiene que ver con el mapa de concentración, cuánto el cerebro es capaz de retener en las próximas 2 semanas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que solamente un 5% vamos a retener de todo lo que nos dijo un profesor, el 10% de lo que fuimos capaces de leer un libro, pero si somos capaces de practicar haciendo, y más aún, si somos capaces
de incorporar estos conocimientos a tal medida que se lo podemos enseñar a otros, vamos a ser mucho más capaces de retenerlos por un tiempo más prolongado. ¿Sí? Los desafíos que tenemos a lo largo del mundo, acá y en todos lados, yo creo que hay como una falta de coherencia en algunos casos de profesores, ¿sí? Y esta falta de coherencia no me refiero a que prediquen y no practiquen, sino que poder no solamente decir los niños no me prestan atención, sino que desafiarnos a nosotros de cómo podemos hacernos cargos de esa atención, ¿no? De ser coherentes en ese sentido. Ya conocemos el caso de un ex profesor que renunció, por ejemplo, a su cargo, porque no podía competir contra las nuevas tecnologías, porque sus estudiantes estaban todo el tiempo con el celular. Y yo me pregunto, digo, ¿por qué no incluirlo? ¿Sí? ¿Por qué no incluir el uso del celular como una herramienta? ¿No? Nuevamente poner al individuo en el centro y ser capaces de emocionarlos, me parece que son esas tres los focos de atención, nuestros próximos desafíos más grandes, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por participar. Realmente para mí es un gusto ver caras. Realmente, nada, en esta época creo que es lindo acordarnos siempre de las emociones, saber de que hay diferentes estímulos que a nosotros nos traen recuerdos y que nuestros recuerdos nos estimulan. Así que nada, les cuento que esto va a ser grabado para que cuando lo quieran ver y recordar se emocionen nuevamente. Y bueno, lo que les voy a pedir para ir cerrando es a todos que prendan ahora sí los micrófonos y las cámaras. Y les pedí al principio que tengan una hoja de papel a mano, ¿sí? No importa cuál papel. No importa cuál papel, si tienen un cuaderno, una cuadernola, no importa. Les pido a todos, prendan las cámaras. Y les voy a pedir a todos que ese papel lo arranquen, que sea un papel que lo arranquen. Y les voy a pedir a todos que ese papel lo doblen por la mitad. A todos que lo doblen por la mitad. Muy bien. Perfecto. Ahora les voy a pedir de que lo abran y las puntas, solamente escúchenme, no les estoy mostrando, ¿no? Y esas puntas las lleven conjuntamente hacia la mitad. Cuando tengamos todos, vamos a tener las dos puntas hacia la mitad, y ahora les voy a pedir que nuevamente lo cierren. ¿Sí? Entonces les van a quedar las dos puntas hacia un costado, y luego les voy a pedir que desde el lado donde ya está cerrado, lo doblen una vez más, de ambos lados y de manera simétrica. ¿Qué quiso decir Dror con todo esto? ¿No? Y acá tenemos un poco la pirámide que habíamos visto de Dale, ¿no? O sea, yo le fui diciendo lo que yo estoy viendo, pero no le estoy mostrando, no lo estoy haciendo parte. Entonces, yo en mi cabeza me estoy imaginando, así como veo a Giovanna todavía entendiendo qué quiso hacer Dror, tenemos, Sí, yo perdí, tengo perdón. algo así, que se ve así, ¿no? Según mi, esto es lo que yo interpreto de un avioncito de papel, ¿sí? Lo doblo por la mitad, llevo las dos puntas externas, lo doblo por la otra mitad, y luego las puntas se las doblo hacia los costados. Y tengo un avión. Ahora les voy a pedir que todos terminen de seguir las indicaciones que yo les di, y hagan su avión, y lo muestren a la cámara. Un segundo. Fabiana tiene algo bastante parecido a lo mío. Manuel, es un avión, fue de los primeros modelos que hicieron los hermanos Wright. Hoy en día, es el modelo de la Estación Espacial Europea, ¿no? Entonces tenemos que, ¿por qué se los muestro? Dejamos ahí también a Lucía, Naira. Alicia, ¿tú tienes ahí un modelo? Les pido un segundito así como para hacer una foto grupal, todos con el modelo. Esperamos un minutito ahí a Giovanna que termine, y a Lucía.
de su modelo de avión, vamos a hacer una selfie, ¿sí? Todos con su modelo de avión. Perfecto, perfecto, estamos todos ahí, muy bien. Muy bien, después eso se los mando ahí. Ahora, ¿por qué se los comento de esta manera? Tenemos de que nosotros dentro de nuestra cabeza, cada vez que pasamos una clase, por ejemplo, nuestra cabeza suena todo muy obvio, ¿no? Suena muy obvio, nosotros lo conocemos, pero realmente, y este concepto habla sobre la neuroplasticidad, de cómo cada uno, las mismas indicaciones, o sea, mírenlo de manera gráfica, las mismas indicaciones para todos terminaron siendo otras cosas, porque nuestro cerebro y nuestras experiencias nos invitan a pensar las nuevas indicaciones de manera en como yo lo interpreto. Entonces es muy importante poner al estudiante en el centro, comprender cómo ese estudiante va a percibir el nuevo conocimiento para que realmente lo incorpore y le pueda ser útil en futuras situaciones. ¿Sí? Lo que les voy a pedir ahora a todos es que prendamos los micrófonos, así muy en breve, con el orden que yo estoy viendo en mi mapa, ¿sí? mis recuadros. Les voy a pedir a todos, así que me comenten muy en breve para todos qué es lo que se llevan de esta jornada. Lo último, el avioncito, ¿sí? Imagínense que este es el aprendizaje de cada uno, va a depender de cómo interpretaron la cantidad de cada uno y qué sé yo. Si lo hicieron bien, si lo interpretaron bien, si fue su diseño, va a llegar donde tiene que llegar. Así que con ese último mensaje, escucharlos. Giovannina, ¿nos escuchas? ¿Te animas a prender el micrófono? Sí, yo te escucho. ¿Vos me ¿Cómo escuchás? estás, Giovannina? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Contanos, Giovannina, así en una frase, en un pensamiento, ¿qué te llevas de este webinar? Primero que nada, muchas gracias por hacerlo y compartir. Y segundo, en realidad me llevo la palabra interrupción, porque justo fui interrumpida en el medio de la tarea y me perdí totalmente. Entonces me di cuenta de que, bueno, capaz que un poco el educador tener en cuenta que cuando dé la clase, ya sea Zoom o lo que sea, pedirles a los estudiantes que estén, si pueden, obviamente si pueden, tener en un lugar tranquilo para mantenerlos enfocados. ¿Qué Me llevo secuestró tu eso y atención? ¿Qué secuestró tu atención? una pregunta que me hacían, porque yo estoy con familia en mi casa, y bueno, de justo una interrupción, o sea, un estímulo externo, digamos. Entonces, ahí me perdí y bueno, después dije, bueno. No es fácil. No, pero es importante para también mantener la motivación y secuestrar la atención de los alumnos, ¿no? O sea, si los alumnos son constantemente interrumpidos, ya sea con el celular, con estímulos externos, o sea, bueno, me llevo como desafío cómo secuestrar esa atención que a su vez es multipartida, ¿no? O sea, por todos los estímulos externos. Totalmente. Muchas gracias, Giovannina. A ti. Manuel. Buenas. Nada, por un lado, seguir como reivindicando el juego. Yo también vengo de ese palo, el juego en la educación. Nada, siempre está bueno como reivindicar algunas cosas. También como, nada, esto de Francisco Mora es una frase que me acompaña ya desde hace un tiempo. Y sobre todo creo que esto de la curiosidad, ¿no? Cómo realmente despertar la curiosidad. Creo que por ahí hay una chispa de la lúdica que también juega un papel súper fundamental en el aprendizaje. Y desde qué lugar nosotros estamos como educadores buscando esa chispa, ¿no? Buscando encender esa curiosidad que en definitiva es la que nos hace aprender desde que salimos de la panza de nuestra madre y empezamos a tocar, mover, oler, jugar. Entonces por ahí un poco. Y una pregunta del modelo que planteabas ahí, como esto del rompehielo, el motivador, Sí. todos esos elementos que dijiste el modelo de raíces, pero si te animás a pasarme el título como para seguir fichando eso que me pareció interesante. ¿Del modelo en sí mismo? Ahí va, sí, ahí va, porque lo dijiste bien pronunciado, pero no sabría deletrearlo. El modelo, en realidad, el modelo es un modelo existente. Yo lo que hice fue adaptarlo, lo traje de lo que es la educación no formal. Eso es algo que acá los presentes ya, algunos ya me conocen por mi formación.
Es un modelo en realidad que traje de la educación no formal, yo lo aplico a todo, yo en realidad también trabajo en consultoría para empresas. El modelo lo denominé Reset, ¿sí? La adaptación la denominé Reset, que es una adaptación en realidad a un modelo de gestión, que es un libro que estoy escribiendo, y el nombre en realidad responde como a un proceso que tiene que ver con research, que vendría a ser la parte de diagnóstico, después viene con toda la parte de estímulos, digamos, de someter, de una serie de cosas, ¿no? Pero nada, el modelo se llama Reset, espero que en marzo del próximo año, espero que a fines de pero así como están las cosas, no sé, pero espero que cuando se termine toda esta situación podamos publicar el video. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lucía. Yo por ahí yo soy educadora no formal, o sea, me sorprendió ver el modelo ese el que estaban hablando del rompehielos, porque en realidad es es parecido al que yo uso por lo general, y me sorprendió verlo, por lo general la educación formal no formal no me aparece así en seminarios, en webinarios. Y me sorprendió, me llamó la atención eso de la sorpresa versus me prestan atención, porque me pasa que al estar todo el tiempo haciendo dinámicas y haciendo juegos, es difícil que los chiquilines te presten atención, porque están todo el tiempo jugando, entonces por ahí un juego no necesariamente los llama. Pero por ahí todo lo que tiene que ver con magia, con curiosidad, con sorpresa, por ahí puede funcionar y los deja como más atentos de lo que estaban antes, que por ahí un juego es como hay otra cosa más, otro juego más, entonces me aporta en ese sentido. Genial. Yo lo que tengo siempre con el tema de la magia es que yo digo, toda magia es juego, no todo juego es magia, ¿no? Por muy mágico que pueda ser, esa sería como la ecuación. Pero sí, te invito, Lucía, entonces siempre a innovar en esto. Creo que en este grupo mismo se pueden encontrar siempre diferentes tipos de estímulos y de ideas. Y nada, genial lo que hace, así que muy bien, me alegro. Gracias. Naira, ¿nos quieres compartir? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, yo estudio educación social acá en Uruguay, yo soy de Brasil. Y a mí me quedó algunas cosas que, bueno, está el de feedback que vos cambiaste para feed forward, que para mí me parece genial esa idea de que siempre tenemos que tener el alumno como protagonistas, entonces saber lo que pasó en el aula y saber lo que está pasando, sea formal o no formal, es muy importante para seguir todo lo que querés pasar y transmitir, ¿no? Entonces para mí me re gustó, Dror. Muy bien. Y bueno, está eso. Genial. Muchas gracias, Naira. ¿Fabiana? ¿Y me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola a todos, que no los había podido saludar antes. Bueno, ¿qué me llevo? Me llevo el aprendizaje a través de la transformación mediante la interacción. ¿Por qué? Porque, bueno, me parece sumamente importante eso, de hacer cómplice al otro y tener un papel diferente al que habitualmente se ve en una clase, en una capacitación. Yo, si bien no trabajo con niños, trabajo con niños grandes, con adultos, y bueno, la verdad es que Lucía recién comentaba un tema de otro juego más, de repente para los niños, y para los adultos es un juego. O sea, ¿a dónde llego con un juego? Y explicarles que, bueno, que puedan ver que lo lúdico no es una cuestión de perder el tiempo, sino que es una cuestión de transformar otras cosas y poder ver desde otra óptica algo que puede ser sumamente normal y cotidiano, pero que lo van a expresar de otra manera a través de juegos y demás. Entonces me parece que esa interacción, esa sorpresa, ese wow de sorprenderlos, es realmente muy útil, porque me ha pasado en muchos grupos llegar y plantearles alguna dinámica que los lleva a algo más lúdico, y primero hay como una resistencia, ¿no? Entonces el empezar a trabajar ese rompehielo, de armarlos, de llevarlos y demás, o sea, creo que
que es lo que permite generar un entorno que realmente sea de aprendizaje y que en definitiva terminen transformando las ideas que tenían, ¿no? Y adaptándolas a su realidad. Totalmente. Lindo desafío tiene Fabiana. Yo también trabajo mucho más con adultos que con niños, sea en las clases en la universidad, soy profesor en la Católica y en un Business, o directamente con las empresas, y soy facilitador del Lego Serious Play, ¿no? Entonces les caigo con una caja llena de Legos y dicen, ¿lo qué? Y sí. ¿Qué es esto? O sea, vamos a jugar con Lego. Entonces también está como ese primer desafío de cómo que entiendan que van a hacer algo realmente significativo, productivo, provechoso, nada, y que los va a llevar a otro momento jugando. Después les cuesta hacer el clic. Lo que sí tiene bueno, y siempre me lo llevo cuando lo trabajo con adultos, es que por muy profundo y denso que sea el tema que estamos trabajando, al final me dicen, Dror, el tiempo vuela contigo, ¿no? Y yo digo, no es conmigo, es con el juego, ¿no? O sea, que yo juegue da otra cosa, pero sí, es eso. Así que nada, lindo desafío, Fabiana, siempre encontrar ese gancho, que quizás es el rompehielo, quizás es el juego adecuado, para justamente que no digan, un juego, ¿no? Sino que digan, qué loco. Muchas veces mi sugerencia es que ni se den cuenta que están jugando, ¿no? Agarrar ciertas mecánicas propias de los juegos y que de repente digan, no me di cuenta que estaba jugando. Así como Lucía seguramente que transmite conocimientos a través de los juegos, ¿no? Y que los usa como medio, es que el chico aprenda y que no se dé cuenta que está aprendiendo, ¿no? Porque si vos le decís, bueno, vamos a aprender, es tipo, entonces si vamos a jugar, dice, bueno, vamos a jugar, ¿no? Así que nada, lindos desafíos tenemos. Muchas gracias, Fabiana. A ustedes, a vos. Lorena, ¿nos escuchas? Hola. Nosotros Sí. nos habíamos puesto en contacto, así que qué bueno que pudiste participar. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, yo como te había dicho, también en este contacto, bueno, yo he estado tratando de incursionar un poco en la temática, no me he animado todavía a ponerlo en práctica, yo soy docente de secundaria, y bueno, en realidad quiero ponerlo en práctica primero porque, bueno, está dentro de lo que, incluido en todas las metodologías activas, ya sea gamificación, aprendizaje por proyectos, bueno, todas esas cuestiones que me parece que el buscar que el alumno sea el protagonista, digo, me parece que la clave del cambio está un poco por ahí. Y ya no tanto lo que es la clase magistral y demás, que a veces es necesaria, por supuesto, pero me parece que involucrar más al estudiante en el aprendizaje, que él se apropie del aprendizaje, me parece que hoy día hay que considerar ya más eso y no el enseñar contenidos, me parece que no estoy diciendo nada nuevo. Y me parece que a mí por lo general me resulta un desafío porque yo soy docente de lengua en realidad y como que el juego parecería que no tendría mucha cabida, pero en realidad cuando pensás en un juego también tienes que pensar en una narrativa. Por lo que yo recuerdo de haber leído, bueno, el dar poner una narrativa que motive a incursionar en esta clase que vos gamificás, y bueno, esto que decías recién, de incorporar mecánicas, que bueno, que también supongan la motivación. Capaz que uno va por el lado de la motivación extrínseca, porque bueno, si vos le decís, bueno, si tú realizas este desafío, bueno, vas a ganar puntos o lo que sea, pero que también buscar la forma de que haya también una motivación del propio estudiante de lograr el desafío y que en definitiva redunde en el aprendizaje que vos pretendés. Pero bueno, ando en eso. Totalmente, Lorena. Muchas gracias, Lorena. En este caso, mi sugerencia es tratar de siempre encontrar qué es lo que los motiva, porque hay veces de que uno dice, no es que los motiva a aprender, ¿no? O sea, los motiva, no sé, ser millonarios, no importa, ¿no? Y encontrarlo de ahí para que lo entiendan bajo contexto y que ellos mismos desde sus intenciones individuales lo puedan comprender para que les sea relevante y incluirlos un poco más. Y lo que vos decías de la narrativa, te invito a leer a un autor español que se llama Christian Olivé. Sí. Él escribió un libro que se llama Profes Rebeldes,
¿sí? Ah, le estoy por encargar el libro, sí. Un buen libro. Sí. Está en redes sociales, o sea, lo que hice hoy en realidad Sí. fue traer autores vigentes, ¿no? Autores que Sí. tienen Instagram, autores que tienen Twitter, Sí. tratar de llegar a eso. Creo que el mayor que nombré fue a Michael Posner, que hay entrevistas de él grabadas, o sea, accesibles, ¿no? No es como que, sí, dijo. No, pueden acceder a él, preguntarle. Realmente ayer me llamó la atención justo a mi socio, le escribí y le estaba contando a mi novia de que Chema Lázaro, que es un educador español que yo sigo mucho, que admiro mucho, me aceptó en LinkedIn, ¿no? Le sacó un screenshot a que me aceptó en LinkedIn. Y mientras le estaba contando, me mandó un mensaje de voz, así de personal, ¿no? Y yo tipo, wow, es como que, no sé, como que fue un concierto rock y me filmaron el pecho, no sé, tipo, y no sé, fue eso lo que nos permiten las redes sociales, fue muy interesante de repente que me está diciendo, Dror, mucha suerte en tu webinar, y le dije, mirá que te voy a citar, y dice, dale para adelante, después pasame el link, o sea, muy, muy en eso. Así que nada, no lo tuvimos hoy presente, pero espero que sea uno de los suscriptores a mi canal de YouTube. Ahí vas a tener colgado también este webinar y los anteriores y los próximos. Vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Lorena. Jimena, no sé si todavía estás por ahí, con Agus y Benja. ¿No? Creo que escribió que se retiraba. Creo que no. Sí, escribió que se le complicó con los chicos. Perfecto. ¿Y Ariel Rojas? No. Bueno, lo dejamos por acá. Los invito entonces a seguirnos en las redes sociales. Y si tienen consultas, si tienen alguna cosa que quieran saber, con mucho gusto siempre estoy disponible. Y nada, agradecerles su tiempo, disponibilidad, espero que hayan disfrutado. Y nos vemos en una próxima. El viernes 8, les paso el dato solamente, el formato del webinar durante mayo va a cambiar un poco. Lo que hacemos es traer a diferentes profesionales de otros rubros también. El viernes 8 particularmente va a haber un psicólogo, investigador, y con el apoyo de ADPU, ¿sí? La Asociación de Profesionales Uruguayos de Gestión Humana, vamos a hacer una especie de entrevista, charla, conversación con un psicólogo que es investigador, que tiene una herramienta de medición de impacto en intervención en empresas y organizaciones. Él está cursando ahora un doctorado en la Universidad de Valencia, así que nada, síganos en redes sociales, ya pronto vamos a estar publicando sobre ese y los próximos webinars, así que me encantaría contar con ustedes. Muchas gracias, que tengan un lindo día, buen fin de semana, feliz día del trabajador. Gracias. Excelente. Muy bien. Igualmente a todos. Chao, chao.